Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a continuar con el principio de inducción matemática ampliada, es decir, cuando la base inductiva es diferente de uno. Y vamos a demostrar la siguiente propiedad. Demostrar que si n es un número natural y es mayor a 4, entonces n factorial, la cifra de las unidades es cero. Bueno, entonces lo que debemos demostrar es que el número n factorial siempre en la cifra de las unidades va a terminar en cero. Bueno, antes de demostrar esto, vamos a recordar qué es eso del número factorial. N factorial lo que significa es el producto de todos los números naturales desde uno por 2 por 3 y así sucesivamente hasta llegar a n. Es decir, por ejemplo, si n es 8, entonces 8 factorial sería uno por 2 por 3 por 4 por 5 y hasta llegar a 8. Si n fuera 20, entonces 20 factorial sería uno por 2 por 3 por 4 por 5 hasta 20. Entonces, eso es lo que significa el número factorial. Entonces, lo que nos están diciendo es que si n es mayor a 4, o sea, que si n empieza desde 5, entonces 5 factorial, 6 factorial, 7 factorial, todo eso, el número que nos va a dar siempre va a terminar en cero. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Bueno, recordemos que para demostrar por inducción matemática debemos garantizar tres cosas: la base inductiva, la hipótesis y la tesis. Pero entonces tendríamos lo siguiente: debemos probar para la base inductiva, pero la base inductiva recordemos que es el primer elemento en el cual se cumple. En este caso es para 5 porque recordemos que estamos hablando de un principio ampliado, no como en los videos anteriores que vimos que era para n igual a uno. Acá vamos a empezar desde n igual a 5, o sea, la propiedad se va a empezar a cumplir desde 5 en adelante. Entonces debemos probar para el primer elemento, que es para 5. Vamos a suponer para un k cualquiera y vamos a demostrar a partir de ese k que se cumple para k más uno. Listo, entonces empecemos con la base inductiva. Entonces tendríamos, si n es igual a 5, entonces tendríamos lo siguiente: 5 factorial sería uno por 2 por 3 por 4 por 5 y ese producto nos da 120. Y vean que 120 termina en cero, o sea, la cifra de las unidades es cero. Entonces, por lo tanto, la proposición es válida para n igual a 5. Quiere decir que nuestra base inductiva se cumple. Listo, vamos con lo siguiente, que es suponer para un k cualquiera. Entonces, vamos a suponer que si k es un número natural mayor a 4, entonces k factorial, su cifra de las unidades es cero. Eso lo vamos a suponer como cierto. Y a partir de eso, vamos a demostrar la tesis, que es que cuando usando la hipótesis, o sea, vamos a usar esto como hipótesis para demostrar que si se cumple para un k, se cumple para k más uno. Es decir, que k más uno factorial, su cifra de las unidades es cero. Entonces, para eso vamos a partir de k factorial, porque vamos a partir de la hipótesis. K factorial termina en cero para la cifra de las unidades. Entonces, como esto se supuso cierto, podemos decir que k factorial lo podemos expresar como 10m, ya que si la cifra de las unidades termina en cero, quiere decir que ese número es múltiplo de 10. O sea, cuando un número termina su cifra de las unidades en cero, es porque ese número es divisible entre 10. Y recordemos que por el criterio de divisibilidad de 10, todo múltiplo de 10 termina en cero. Entonces podremos escribir ese número como 10 por algo, donde m es un número entero. 10 por 1 10 termina en cero, 10 por 2 20 termina en cero y así sucesivamente. Entonces, como estamos suponiendo que esto termina en cero, pues lo podemos expresar como 10m. Listo. De ahí vamos a demostrar que k más 1 factorial también termina en cero, es decir, que ese k más 1 factorial al terminar en cero lo podemos expresar como 10 por algo, donde ese p va a ser un número entero. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces, para hacer la demostración, tenemos que saber una definición, que es que k más 1 factorial es lo mismo que k factorial por k más 1. O sea, es decir, que el factorial de un número es equivalente al factorial del anterior por ese número. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo numérico. Supongamos que yo tengo un número 5 factorial. Entonces 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. ¿Sí? Listo. Y eso nos da, pues, 120. Pero ese uno por 2 por 3 por 4 por 5, si yo agrupo esa parte es uno por 2 por 3 por 4. Pero, ¿qué significa eso? Eso significa 4 factorial por 5. Vean que el factorial de un número es igual al factorial del anterior por ese número. Entonces acá se está viendo esa propiedad. El factorial, hagan de cuenta que k es 4, entonces 4 más 1 es 5. 5 factorial sería igual acá, que es 4, 4 factorial por 4 más 1, que es 5. Y ahí se ve la propiedad. O sea, eso se cumple en general. Entonces, partiendo de esa definición, tendremos lo siguiente. Entonces, k más 1 factorial va a ser igual a
k factorial por k más 1. Pero k factorial por hipótesis de inducción habíamos dicho que era 10m. Acá lo habíamos explicado por hipótesis. Y ese k factorial que es 10m lo multiplicamos por k más 1. Ahora, 10m por k nos da 10mk. O sea, lo que hacemos es distributiva. Este distribuye con este y distribuye con este. 10m por k, 10mk. Y 10m por 1 nos da 10m. Ahora, si se dan cuenta, ambos términos tienen el factor común 10. Entonces sacamos factor común 10 que multiplica a mk más m. Y listo. Ahí tenemos que esto como m es un número natural, lo hemos explicado, bueno, m es un entero y k también estamos hablando que es entero. El producto de enteros es cerrado, es una propiedad cerrada, es clausurativa. Entonces esto nos va a dar un entero, más otro entero, la suma de enteros me da entero. Y nos quedaría que esto nos da un entero, llamemos a ese entero p, y entonces nos va a quedar 10p. Y entonces quiere decir que efectivamente k más 1 factorial se puede expresar como 10 por algo. Y como es 10 por algo, quiere decir que k más 1 factorial es múltiplo de 10. Es decir, que la cifra de las unidades va a terminar en 0. Y así hemos concluido con la demostración de nuestro ejercicio. Entonces, como garantizamos que k más 1 factorial termina en 0, quiere decir que nuestra tesis inductiva también la tenemos. Y la hipótesis, obviamente. Como se cumple la base inductiva, la hipótesis y la tesis, podemos garantizar que efectivamente n factorial, sus cifras unidades, termina en 0 para cualquier n natural de 5 en adelante. Y listo, así concluimos con este ejercicio. Bueno, espero que el procedimiento que se usó para la solución de este ejercicio les haya servido y si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.